¿ok? Que tiene un alojamiento para cada pala individualmente, ¿ya? Y que viene a conformar toda la parte giratoria. Más que entiendo que eso está al lado derecho del fenestron. O sea que se podría decir que hace función de tracción. No, esta es la parte central. No tiene. Está alojado en la parte central del botalón. ¿Ya? No, ya sé. O sea, me refiero a que está al lado derecho de las estatoras. Se refiere a las palas movibles. A las giratorias al lado derecho, pero mira, las estatoras y las giratorias, ambas ocupan el lado central, ¿no? Por balance. Pero sí de posición, las giratorias están a la derecha de las estatoras. Ya, correcto. Giran, digamos, en sentido horario. En sentido horario, sí. Ya. En sentido horario. Así, Okay. este giro. ¿Sí? Entonces aquí vemos el alojamiento donde va cada pala, ¿no es cierto? Y el cambio de pala, de paso se va a dar a las 10 a la vez, todas a la vez. Y el sistema de monitoreo, ya hemos hablado del pick magnético, ¿no? El pick-up magnético. Entonces, cuando les hice la pregunta, ¿no? ¿Dónde podemos ver las revoluciones del rotor de cola? Lógicamente que no las vamos a graficar como las 3000 y pico revoluciones, ¿no? Sino que esas 3000 y pico revoluciones en porcentajes equivalen al mismo valor que sale aquí en el tacómetro. ¿Cuándo va a salir esta flechita roja aquí abajo? Esta flecha de discrepancia. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo podría aparecer? Cuando uno de los dos pick-up, ya sea el del rotor principal o el del rotor de cola, tienen una nominal diferente. Hay discordancia. No están en límite. Sí, cuando una difiere de la otra, ¿no? Entonces sale las flechitas ahí. Discrepancia. Entonces, este es el sistema de monitoreo. ¿Ok? Entonces, las palas son 10 palas. Estas palas tienen perfil asimétrico. Están compuestas de... ¿no? Estas palas están compuestas de fibra de vidrio y tienen un reforzamiento con una capa de fibra de carbono. Estas palas son muy, muy ligeras. Internamente tienen un núcleo de una espuma, ¿no? Una espuma dura denominada hard foam, ¿ya? Y están pintadas con una pintura de poliuretano negro para protegerlas contra la erosión. Y en todo el borde de ataque, aquí, en esta parte de estas palas, ¿no? Este es níquel, ¿no? Es una lámina de níquel que va en el borde de ataque también para proteger con la antierosión. Después, toda la superficie está pintada con poliuretano. Julio, disculpa, ¿y el ángulo de estas palas también son diferentes o igual? Bueno, el ángulo lo va a dar el cambio de paso, ¿no? Lo que es diferente es la posición. Vamos a ver acá, aquí se puede ver. ¿Sí? Por ejemplo, mira acá. ¿Ves la separación entre estos dos orificios? ¿No? Es
pequeño con relación a esta parte que está aquí. Claro. ¿Ya? Entonces, la posición es diferente. Varía. Y varía. El ángulo también es diferente, pero el cambio de paso lo hace ante la demanda, ¿no? Podríamos decir que es diferente disposición horaria para darle un sentido, ¿no? Claro, tiene diferente posición. ¿A qué se debe eso? Es para darle mayor eficiencia, ¿no? Ese sistema es mucho más eficiente que los Fenestron anteriores. Ok, y después tenemos, ¿no? Todo este sistema para proteger el interior del rotor de cola. Entonces, todo lo que hemos visto no es visible, lo que hemos visto aquí en la presentación no es visible allá en el helicóptero porque todo está cubierto con este fairing, ¿no? ¿Ya? Y lo que tienen que tener mucha precaución en el prevuelo es con esta capita. Esta capa simplemente es un tapón de Hebe, que si tú lo presionas, ¿no? Sin tener cuidado, tú lo presionas, se va a meter dentro del sistema y para sacarlo tienes que desmontar todo esto. ¿Y esta tapita para que un respiradero o algo? No, ese es te va a dar acceso, ¿no? Para el desamblaje, ¿no? Para la remoción de estos componentes, ¿no? Te va a dar acceso. Para el desmontaje. Sí, te da acceso para eso. Pero yo no sé por qué no le pusieron algo aquí que evite que se pueda meter, ¿no? Porque es como una tapa de Hebe nada más. Parece un drenaje, disculpa. No, no es drenaje, es para que tú desde ahí puedas desmontar el sistema. Ya. Ahí metes el destornillador. ¿Y cuál es la ventaja de este rotor con el rotor tradicional? Porque, o sea, es diferente, parece, no sé, es raro ver así tu rotor. La ventaja principalmente es que es mucho más eficiente, ¿no? En la producción de antitorque. O sea, la fuerza aerodinámica que produce, ¿no? Te permite tener control direccional en cualquier condición de vuelo. ¿Okay? ¿Qué experimentamos nosotros en un rotor convencional? Que cuando estás demasiado pesado, cuando tienes viento adverso y cuando estás volando a altitud de densidades altas, simplemente te vas a quedar sin efectividad, ¿verdad? ¿No? Estás entrando y ves que ya estás aplicando más potencia y va a llegar un punto en que te quedas ya sin pedal, llegó al tope. Pues ya la controlabilidad ya no es la misma, ¿no? Entonces, esto es la generación de la fuerza aerodinámica para contrarrestar el torque. Eso es la gran ventaja de este sistema. Nunca te vas a quedar sin pedal. Acá nosotros no hemos experimentado nunca una situación en que te quedes sin pedal. Y la potencia te demanda más potencia. Pero a veces lo que te falta es potencia porque ya estás saliendo de tablas, pero el pedal nunca te va a abandonar. ¿Me dejo entender? O sea, si yo quiero entrar a 15.000 pies con 500 kilos, no voy a poder. Estoy entrando y no, ya estoy al límite de potencia. ¿Y cómo está mi rotor? ¿Cómo está mi antitorque? Que sigo alineado. Lógicamente queda huida al aire porque ya no tengo potencia, pero el rotor nunca me abandonó. ¿Sí? Ok. O sea, Julio, yo lo veo, mi apreciación, ¿no? Dime si estoy errado. Como la eficiencia es porque se asemeja prácticamente a la etapa rotórica, estatórica de una turbina, de un motor, que por la distancia que está el ala las 10 palas rotatorias con las estatóricas y la disposición de los ángulos y la separación, imagino que esa presión, ese flujo que genera al chocarse entre sí, amplía el espectro del flujo que sería más eficiente que un rotor de cola convencional. Claro, ese es el principio, ¿no? Porque son 10 palas. 10 palas que están generando que
no lo llamemos sustentación porque está en una posición lateral, ¿no? Sea de tracción o de empuje, ¿no? Está generando esa fuerza aerodinámica, que es la de empuje o la de tracción, para contrarrestar la fuerza antitorsión del rotor principal, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza que aerodinámica genera es mucho más eficiente que la de un rotor convencional. No solamente por las 10 palas que tiene, y que sabemos que tienen diferente posición y diferente ángulo, sino que entran en combinación con las palas estatoras, que también son perfiles aerodinámicos, y que le va a dar mayor eficiencia a esta fuerza que está generando el rotor, ¿no? La combinación de ambas hace que sea mucho más eficiente. Entonces, tienes, digamos, suficiente potencia antitorque para cualquier condición de vuelo. Claro, gracias. Ayer mismo hemos estado entrando, ayer que entramos tarde a Bambas, ¿no? El helipuerto tiene 12.500 pies y teníamos como 550 kilos de peso. Y en un momento, ya en final corto, teníamos 15 nudos de viento de cola. Entonces yo no sé qué helicóptero puede entrar con 15 nudos de viento de cola a 12.500 pies con 500 kilos de peso, ¿no? Y el rotor de cola nunca nos quedamos sin rotor de cola. Siempre teníamos todavía pedal izquierdo para seguir aplicando. Es una maravilla ese rotor de cola. Te da mucha confianza cuando estés entrando a sitios difíciles. Ok, lógicamente estas palas tienen que ser balanceadas, pues, ¿no? Y aquí tienen los ajustes para mantenimiento, para hacer el balance de las palas, ¿no? Internamente. Aquí en este gráfico, ahí sí pueden ver claramente, ¿no? La separación que hay entre una y otra, ¿no? Unas tienen más, otras tienen menos, ¿no? Y la carta para hacer las correcciones necesarias. Ok, ya, me olvidaba lo que me decían por ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la eficiencia de este rotor, que es mucho más eficiente. La otra diferencia es que por tener 10 palas, ¿no? A pesar de ser 10 palas, generan menos ruido, ¿no? Es más amigable con el ambiente. Y el tercero, hablando del sistema Fenestron, está totalmente cubierto y es más seguro, ¿no? Para cuando haces carga por las puertas posteriores, ¿no? Con los motores encendidos, ¿no? Es más seguro. O cuando haces evacuaciones aeromédicas que entras con camilla, ¿no? Igual tenemos las mismas precauciones y la misma norma de evitar transitar por la parte posterior. No se puede transitar por la parte posterior, pero cuando haces ese tipo de operaciones, que lo hacemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, los equipajes van en la parte posterior y no cortamos en bambas, todos en caliente, ¿no? Y sacan todos los equipajes, sacan y ponen por la parte posterior con los rotores girando. Ok, se acabó el capítulo del rotor de cola. Julio, antes de que cortes, ¿y qué procedimiento de falla rotor de cola tienen acá? No hay fallas. O sea, ¿qué tipo de fallas? No, tienes igual, ¿no? Tienes, si son falla del pedal en posición fija, ¿no? O tienes pérdida de efectividad por rotura de algún componente, o también tienes la pérdida total del rotor de cola, ¿no? Ya. Tiene los tres. Acá lo que yo hago es practicar, bueno, con la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, es practicar pedal fijo, derecho y izquierdo. Lo demás tiene que practicar en la hora. Sí, porque total es autorrotación. Sí, autorrotación. Pero si es pedal fijo, simplemente establecer un ángulo para entrar en un corrido y buscar cuál es la velocidad que te permite mayor controlabilidad. Dependiendo del pedal, ¿no? Es derecho, izquierdo. Así es. Ok, ahora sí vamos a hablar de lo que todo el mundo conoce.
En general, vamos a hablar de lo que es la planta de potencia y en general tiene los mismos principios de cualquier motor, incluso, por ejemplo, los V3, los que han volado V3, van a poder ver de que tiene los mismos componentes, ¿no? Funciona de la misma manera, es muy similar. ¿Ok? Ya estamos en el capítulo 8. Sí, Ok, gracias. Planta de potencia, entonces. Esta es una turbina Ariel 2 Eco, ¿no? Este helicóptero tiene dos turbinas, ya lo sabemos. Es una turbina turboshaft. Ahí vemos los valores de la turbina que están en kilowatts, ¿no? Tanto para el takeoff como en continuo y en uso de 30 segundos. ¿Cuánto pesa esta turbina? 139 kilos. 139.2. Bastante ligera, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar un poco cómo es que está compuesta y cómo es que funciona esta turbina. Entonces tenemos 5 módulos, ¿ya? Esta turbina está compuesta de 5 módulos. Grábense esto. El primer módulo no es el número 1, sino esta turbina empieza, o sea, la parte delantera de la turbina empieza con el módulo 2. El módulo 1 viene a ser la última parte de la turbina, que está aquí abajo. ¿Ok? Teniendo eso presente, vamos a empezar por el módulo 2, que es el primero. El módulo 2 es el compresor axial. ¿Ok? El módulo 3 es el generador de gases. El número 4 es la turbina de potencia. La turbina en singular, es solamente una. ¿Ok? La turbina de potencia. El módulo 5 es la caja de reducción. Y como les dije, el módulo número 1 es el eje de potencia. ¿Sí? ¿No hay dudas ahí? ¿No hay confusión? ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, ya saben que los diseñadores, los fabricantes tienen sus criterios, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Nunca nos contestaron tampoco por qué. Se equivocó el ingeniero. Ganas de complicarnos la vida, por eso lo hicieron así. Así es, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el nombre, el módulo número 1 de la turbina Ariel 2 Eco? ¿No? Compresor. Y ponen módulo axial. Y es falso, pues. El módulo 1 es el eje de potencia, shaft, transmission. ¿Sí? Eso es pregunta de examen, ¿ah? Pero hay dos maneras de preguntarle en todo caso. Pero por eso, ahí está, pues, ¿no? ¿Cuál es La primera sería, ¿cuál es el módulo 1? Y la otra es, ¿cuál es el primer módulo? ¿No? Pero aquí está claro, dice módulo 1. Módulo 1 es el transmission shaft, o sea, el eje de transmisión de potencia. Ok. Ok. No. Entonces vamos a detallar cuáles son todos los componentes que están en los módulos, ¿ya? Julio, Sí, el eje de potencia de main shaft va anexado a la última parte que está en el gráfico. ¿Puedes retroceder 2, por favor? École. El módulo 1 va anexado, o sea, físicamente el módulo 1 va anexado va en continuación al módulo 5. sí, ¿ya? ¿Sí? No me quiero adelantar, pero esta parte del eje va aquí en la caja de reducción. Creo Ok, que hay una, ok. creo que hay una gráfica abajo, Mac, en la Sí, sí, página vamos por 7. partes. Sí, vamos por partes. Sí. ¿Ya? No te Vamos por adelantes, partes, como Frank y todo. Claro, Va pero como Jack.
No me queda Como ya. claro. Afirma, por partes. Sí, esta parte del eje va aquí en la caja de reducción. Ah, ya, listo. Ok. Ya. Ahora, Gracias. ¿cuáles son los componentes, ¿no? de los módulos? Sí, no te adelante. Dentro de lo que es el generador de gases, ¿ya? Aquí en la pantalla no se va a apreciar muy claro, pero toda esta parte amarilla, ¿ya? Incluso la caja accesoria con el eje que sale hacia abajo, ¿ya? Todo es la parte generadora de gases. Y todo lo que es generador de gases es N1, ¿correcto? Y toda la parte más oscura, que está naranja, ¿no? Es generador de potencia. Generador de potencia vendría a ser N2, ¿ok? Y aquí sí se ve cómo el eje, tu pregunta, cómo este eje está conectado a la caja de engranaje. Ajá. ¿Correcto? Listo. Entonces, generadores de gases. Generadores de gases tenemos los compresores. Tenemos un compresor axial de una sola etapa y un compresor centrífugo también de una sola etapa. Después tenemos en la cámara de combustión, ¿verdad? Lo que es la rueda de turbina N1, que es solamente una rueda de turbina, y claramente, como se ve aquí, no hay una conexión mecánica entre la rueda de turbina N1 y la rueda de turbina N2. No existe ningún tipo de conexión mecánica. ¿Ok? Y después, lo que también es N2, ¿no? Generador de potencia, es toda la caja de engranajes más el eje impulsor. ¿Listo? Adicionalmente a esto, en lo que es el generador de gases N1, tenemos una caja accesoria, ¿ya? A través de un eje, ¿no? Que se conecta aquí. Y también tiene conexión al eje de potencia. Más adelante lo vamos a explicar por qué. Pregunta en el gráfico. Está como sopa tropa. Ok, vamos entonces. Operación de la turbina. Ok, aquí nos explica cómo es el proceso, ¿no? Desde que se produce la ignición, ¿no? Donde el aire empieza a ingresar a través de los compresores para la combustión, ¿no? Y posteriormente, producida la combustión, tenemos la expansión de los gases para producir potencia. ¿Ya? Entonces, eso está aquí. Tenemos que el compresor empieza a girar, ¿no? A estas RPM, donde va a jalar, ¿no? Todo el aire del medio ambiente, este aire que ya está filtrado. ¿Quién se encargó de filtrar el aire para que ingrese a la turbina? Pregunta. ¿Alguien por ahí? No me acuerdo. ¿Qué Tenía un nombre, ¿no? filtro, pero no por su nombre técnico. Ya, sí, pues, pero ya lo dijimos. Los IBF, ¿sí? Inlet Barrier Filter. Los IBF se encargaron de filtrar el aire y va hacia la turbina. Entonces, este aire ya está limpio. Ingresa. Después, aquí en el compresor axial, y después pasa al centrífugo. En el centrífugo va a cambiar de dirección. Ya no va a ser lineal, sino va a ser rotatorio. Además, va a aumentar la presión de aire, ¿no? Este aumento de presión va a causar velocidad y va a causar temperatura. Ya tenemos un aire que entra a mayor velocidad y a mayor temperatura. Llegamos a la cámara de combustión, donde encontramos ya el combustible con la chispa, y le damos este aire y se produce la deflagración de gases. Esta deflagración de gases va a impactar sobre la rueda de turbina N1 y empieza el movimiento rotatorio, ¿no? Ya con el gas impulsado. A través de los álabes de esta turbina N1, ¿no? Pasa todo este aire, ¿no? Y va a impulsar la rueda de turbina N2. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el movimiento, ¿no? De la N1 a la N2, de la rueda de turbina N1 a la rueda de turbina N2? Simplemente es
los gases, ¿no? La explosión de los gases, la expansión de los gases producto de la combustión, lo que está produciendo todo este movimiento. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de estos gases son los que producen potencia y el remanente de gases simplemente se va al tubo de escape sin ningún impulso remanente. Solamente salen como gases liberados. No tienen ningún efecto de impulso esos gases que salen por la tubería de escape. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Ver dónde es que se produce la mayor temperatura, ¿no? En qué parte de este proceso, en qué parte de la turbina se produce la mayor temperatura, ¿no? La temperatura está aquí indicada tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, que La cámara de combustión. es la línea roja, y Cámara de combustión. en la cámara de combustión, que llega hasta 2500 grados centígrados o 4532 grados Fahrenheit. ¿Acá? Y después empieza a disminuir gradualmente. Es una bonita pregunta. También hay pregunta de examen. Ay, eso sí, eso está fácil. Oye, Así Marco, es, puntuales. como todo compresor, me imagino que también tiene su stall. ¿Tiene alguna etapa de aire sangrado o algo? Así es, Coquito. Claro que sí, también se puede producir un stall, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es el sistema que se encarga de prever esto, ¿no? En este caso ya les voy adelantando un poquito, son las split valve, las válvulas de aire sangrado. Gracias. ¿Ok? Entonces, igualmente, ¿no? ¿Dónde se produce la mayor presión? ¿No? La mayor presión, aquí tenemos la línea azul, y habíamos dicho que se produce justo en la etapa del compresor centrífugo. Aumenta la velocidad y aumenta la presión del aire, ¿no? Es en ese punto donde se experimenta la mayor presión. Y la velocidad, ¿no? ¿Dónde se alcanza la mayor velocidad? La mayor velocidad la alcanzamos aquí en la rueda de turbina N2. ¿Ok? Entonces, de este chiquito salen hasta 2 o 3 preguntas. Ya les está llegando la bibliografía, ¿no? De todos los capítulos que estamos tocando, ¿verdad? Sí. Hoy nos llegó. Hoy nos Bueno, llegó es la primera vez, haciendo una pausa aquí en la clase, es la primera vez que estamos haciendo este curso. Yo, ¿no? La primera vez que estoy haciendo el curso virtual, ¿no? A distancia. Entonces, no sé cómo va a ser la evaluación. O sea, a grandes rasgos sé de que yo voy a entregar el examen a Hugo y Hugo va a crear como un aula donde ustedes van a entrar y tienen un plazo determinado para resolver el examen. Y este examen, lógicamente, es con bibliografía abierta. Cuando las clases son presenciales, este examen se toma también con bibliografía abierta. ¿Ya? Antes de terminar, vamos a hacer un repaso de los puntos que son más importantes y de donde vienen las preguntas, para que no sea complicado, pues yo sé que en una laptop o en una computadora es complicado estar buscando, ¿no? Avanzando, retrocediendo, dónde están las respuestas. Pero ya Huguito está trabajando. Una calidad. Excelente, Max. De primera. Sí, pues estos exámenes son con bibliografía abierta siempre, ¿no? Porque el manual es bastante extenso, pues, ¿no? Ese más grueso que el libro gordo de Petete, ¿saben? Son 8 meses de encierro. Es toda una pandemia de estudio. Nos vamos a estresar. Te va a salir mal la comida, Sofía. Felizmente hay que hacer ejercicios, aunque sea ahí en el lugar. Como ya hemos estado viendo, ¿no? En los diferentes sistemas ya pasados, los valores, hay muchos sistemas que no te avisan cuáles son los valores, ¿no? A ver, si alguien me pregunta, pues, ¿no? ¿Cuáles son los límites de presión de aceite del motor? ¿No?
No lo sé. Déjeme revisar. Y voy a revisar. Porque Varía. no es que varíe, sino que la filosofía de este nuevo sistema, de esta nueva generación de helicópteros, no es de que tú te aprendas de memoria los parámetros, sino de que los sepas utilizar sin excederlos, porque para eso tienes marcaciones de colores, nada más. Y si tienes algunas emergencias o estás próximo a exceder a un límite, tienes señales de aviso. O sea, tú tienes que estar atento a los colores, a las voces, a las campanas, a esas cosas, ¿no? Entonces, en una evaluación en el helicóptero no se preguntan parámetros. Y acá yo les voy a preguntar parámetros, sí. Les voy a preguntar valores nominales, sí, pero porque es bibliografía abierta, ¿no? Entonces, y eso nos explicaron allá los instructores en Alemania, ¿no? La filosofía de esta nueva tecnología es esa, de que no tengamos pilotos memoristas, sino que sepan analizar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces ya hemos visto de forma general qué es lo que pasa y aquí empiezan a describir cada uno de los componentes, ¿no? El componente axial, entonces, va a chupar todo el aire del medio ambiente, ¿ya? Aire, ambiente. Lógicamente que nosotros tenemos el sistema de IBF y ese sistema es un filtro internamente presurizado, ¿ya? Lo que pasa es que este helicóptero se puede vender sin filtros. El filtro ya es un componente adicional, ¿no? Estas turbinas no necesitan el filtro para operar. Lo que pasa es que lo ponemos para cuidar la salud de las turbinas y evitar que se dañen, ¿no? Es por eso. Entonces, lo que va a tomar es el aire del medio ambiente, ¿no? Y lo va a conducir hacia el compresor centrífugo, ¿ok? Entonces, en esta parte es donde va ¿no? el eje de la caja accesoria, ¿ya? ¿Quién, a ver, pregunta, ¿quién está generando energía para poder mover este compresor en este momento, en el momento inicial de arranque? ¿La batería? La batería va. Batería, La batería, planta batería externa o planta externa, uno de los dos. o planta externa. Claro, la batería o la planta externa, ¿cierto? Porque no ha llegado a 60 o 62. Claro, todavía 6-1. el generador no ha entrado en línea, ¿no? Todavía está como arrancador, ¿ok? Entonces, la batería es la que está moviendo esto, pues, ¿no? A través del arrancador, generador. Y está dando movimiento aquí. ¿Ok? Entonces, este eje, cuando terminemos de revisar todo el circuito, vamos a llegar a este eje, nuevamente, ¿ya? Acuérdense. ¿No? Entonces, llegamos aquí al compresor ya centrífugo. Y este compresor centrífugo tiene unas álabes, ¿ya? Por las que va a canalizar el flujo de aire, cambiándolo de sentido, ¿no? De lineal, ahora a un movimiento rotatorio, ¿no? Y aumenta la presión. ¿Ok? Ya tenemos este aire, habíamos dicho que el efecto de aumentar la velocidad, ¿no? Y comprimir el aire hace que este aire se caliente. Ya tenemos aire caliente. En la cámara de combustión vamos a encontrar el combustible, el combustible de inyección principal, ¿no? Donde se va a producir la llama, ¿no? Porque tenemos una bujía, tenemos dos bujías, ¿no? En cada motor que están enviando chispa y se produce esta combustión. Y aquí es donde alcanza los 2500 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, todo este flujo de gases que se genera, ¿sí? Van a impactar sobre esta rueda de turbina N1.
Veo que solamente tiene una rueda de turbina, no hay tobera. No, solamente es una. Tanto para la N1 como para el N2. Solamente una. Ok. ¿Ok? Entonces, aquí se produjo este impacto, ¿no? Donde empieza a girar y la sala, acá también esta rueda de turbina N1 tienen estas álabes, ¿no? Aquí en la rueda de turbina, lo que va a originar ya un sentido de rotación, ¿verdad? Aquí está la flecha, el sentido de rotación por efecto de las álabes que ya tienen ese ángulo, ¿no? Que ya viene con ese diseño de ángulo, ¿ok? Esto es importante porque cuando pasamos aquí, vamos a encontrar a la rueda de turbina N2, pero que tiene ya las álabes en sentido contrario y le vuelve a cambiar el sentido de rotación. ¿Por qué? Entonces, pregunta, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué lo han diseñado? ¿Por qué no le permiten un ángulo libre? ¿No? ¿Por qué el N1 gira en un sentido y por qué el N2 gira en el otro sentido? Es para equilibrar fuerzas por un tema aerodinámico. Exacto, y evitar que se produzca una diferencia, una desimetría ahí, ¿no? Que vayan a producir vibraciones. Entonces, ese cambio de sentido cancela toda vibración que se pueda presentar. Como el rotor del CAMOF. El CAMOF es el que no tiene rotor de cola, ¿verdad? Exacto, doble rotor principal. Ajá, sí. Bueno, ese solamente lo he visto en videos nomás. Creo que por acá en Perú había uno, ¿no? Hace algunos años. Bueno, entonces vemos que ya aquí la rueda de turbina de N2 gira en el otro sentido, ¿no? Y solamente, y no existe conexión mecánica, ¿no? Entre estos dos, ¿ya? No existe conexión mecánica y solamente son los gases los que impactan en las álabes y son los que generan potencia, ¿ok? Aquí vemos, ¿no? Cómo viene a la vez en un sentido y aquí a la vez en otro sentido, cambiando el sentido de rotación. ¿Ok? Entonces, aquí en el dibujo de acá, en la parte superior, ya vemos el tubo de escape, ¿sí? ¿No? Que forma como un riñón. Acá, a ver, acá, en esta parte, forma como un riñón. ¿Por qué tiene la forma como un riñón? Porque prácticamente en el medio de ese tubo de escape es donde va alojada la caja reductora. Y nos está hablando del tubo de escape porque el remanente de gases, ¿no? Los que ya terminaron de impactar en la rueda de turbina, ya generaron el movimiento. Entonces, esos gases ya salen de la turbina al exterior. ¿Ok? Está claro esto, ¿no? Este diseño, y por qué es que aquí se ve la tobera que está sobre la caja de reducción. ¿Ok? Porque tiene esa forma internamente. Entonces ya tenemos un movimiento en el N2, ¿no? Ya tenemos potencia generada y llegamos al módulo 5, que es la caja reductora. ¿Ok? Como el nombre lo dice, es una caja de engranajes que se va a encargar de reducir las RPM, ¿no? ¿Hasta cuánto? Aproximadamente 6.000 RPM. Y aquí está, ¿no? Ahora sí vemos en el gráfico aquí cómo es que está alineada con las ruedas de turbina y cambia el sentido, ¿no? Ya el sentido de impulso que venía de adelante hacia atrás cambia verticalmente y lo va a transmitir ahora, ¿no? O sea, la función es reducir RPMs y cambiar el sentido de impulso ahora de la parte de atrás hacia adelante. ¿Correcto? Y la caja, como toda caja, ¿no? Está llena de engranajes, los que permiten la reducción.
Entonces, aproximadamente aquí entran 39.000 RPM, ¿no? Y van a salir 6.000 RPM al eje de potencia. ¿Ok? Mark, ¿esta caja tiene chip? El chip, vamos a ver más adelante, no está en esta posición, está en otra posición. Pero sí, la turbina tiene su chip, ¿no? Tiene su chip. Julio, disculpa, ¿cuánto ingresa a la caja reductora? ¿Cuántos RPM dijiste? Entra entre 39.000 RPM, aproximadamente. Ya, Y sale 6.000 entonces. Salen 6.000, sí. Y eso está controlado por el tacómetro, ¿no? Me imagino hay un tacómetro. Bueno, ya también es pregunta, ¿no? Dentro de todo lo que hemos visto del BMS, que en todo momento lo hemos chequeado prácticamente en todos los sistemas, ¿hay alguna indicación que nos diga RPM del motor? del